Muy buenas tardes, España. Buenos días, México, Latinoamérica, Estados Unidos. Bueno, un abrazote allá donde estés ubicades todes, espacio inclusivo. Hoy un poquito más tarde de lo habitual. Bien, vamos a seguir trabajando el acompañamiento a víctimas de abuso narcisista. Durante toda esta semana pues hemos trabajado el abuso narcisista desde distintos puntos de vista. Hoy nos toca trabajar el abuso narcisista en procesos judiciales. Este es el contexto de esta masterclass. Has tenido una relación con una expareja narcisista y ahora toca separarse legalmente. Es posible que tengas hijos o no tengas, pero a lo mejor hay posesiones, ¿no? O a lo mejor estás envuelta o envuelto en algún ciclo judicial con alguna persona narcisista, intentando demostrar el maltrato que has recibido de esta persona. Entonces vamos a estar conversando alrededor de este tema. Este tema es muy genérico, evidentemente lo vamos a tratar desde un punto de vista como muy global. En el futuro iremos desmenuzando pues, este tema en varios subtemas, ¿vale? En función de la respuesta que yo reciba de vosotros y de vosotras a través de esta masterclass y de próximas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo abordar un proceso judicial con una expareja narcisista? Un abrazo, Andia, para Chile. ¿Cómo abordar un proceso judicial de separación con una expareja narcisista? Esa es la temática de hoy. Bueno, en primer lugar quiero decirte que el punto de vista o los puntos de vista que vas a recibir van a ser desde el punto de vista emocional. El objetivo de esta masterclass es que tú abordes ese proceso judicial con tu expareja narcisista desde un lado más equilibrado para ti emocionalmente, para que abordes ese proceso que tienes que abordar, si tú quieres, desde tu centro emocional, para que sufras menos emocionalmente en este proceso judicial. Este es el objetivo de esta masterclass. Yo no soy abogado, por mucho que tenga herida de injusticia, no soy abogado y evidentemente estos consejos no son los consejos de un abogado. Para eso están los profesionales de la abogacía. ¿Ok? Esta masterclass no sustituye a una orientación jurídica que puedes recibir a través de un abogado o una abogada. ¿Vale? Solamente es para ayudarte a llevar hacia adelante el proceso judicial de una manera más sana para ti emocionalmente y más protegida emocionalmente. ¿Ok? Bien. Definido un poco el objetivo. Hablemos un poco de la intención con la que yo inicio ese proceso judicial contra la persona narcisista que me ha maltratado. ¿Ok? Claro, este tema hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque es un poco un tema delicado. Yo puedo iniciar un proceso judicial contra una persona narcisista para reclamar lo mío, lo que me pertenece, en el caso de posesiones económicas, en el caso de reparto de casas, de bienes, ¿vale? Yo puedo iniciar ese proceso judicial desde voy a por mi parte, ¿no? Voy a por la parte que me pertenece. O yo puedo iniciar ese proceso judicial desde la venganza.
existen distintas disposiciones desde las cuales yo puedo acceder a ese proceso judicial. No os recomiendo emocionalmente acceder a un proceso judicial con una persona narcisista desde la emoción de la venganza. ¿Por qué? Porque la emoción de la venganza no es una emoción neutra, es una emoción donde ya estamos en un exceso de dolor. Entonces, desde ahí, no solamente vamos a ir a por nuestra parte, vamos a ir a por más porque tenemos deseo de venganza. Y está bien que sientas venganza. Lo entiendo, has recibido mucho maltrato durante mucho tiempo. Pero moverse excesivamente desde la venganza en un proceso judicial con una persona narcisista, lo que va a hacer es desgastarte aún más emocionalmente. Y ese proceso te va a doler más emocionalmente. Y quizás quieras reclamar más de lo que te pertenece, porque estás en un exceso de dolor, ¿vale? Entonces, como estás en un exceso, lo vas a vivir todo en exceso. Y por lo tanto, la persona narcisista va a seguir intentando manipularte en exceso. Entonces, es muy importante que a la hora de abordar un proceso judicial con una persona narcisista, hayamos bajado un poco nuestro deseo de venganza. Con esto no significa que vayamos a dejarle pasar nada, ni de que no vayamos a luchar por lo que es nuestro, ¿no? Pero la venganza no es una buena aliada para iniciar un proceso judicial contra una persona narcisista. ¿Ok? Porque te va a desgastar, vas a vivir el proceso de una manera más intensa, luego va a repercutir en tu cuerpo, en tu salud mental y física, vas a intentar pedir más de lo que te pertenece y claro, como vas a pedir más de lo que te pertenece, la otra persona va a ofrecer más resistencia de lo habitual. Si ya de por sí las personas narcisistas quieren salir pletóricos y pletóricas y quieren salir sin ninguna culpa, pues si tú le metes más energía desde la venganza a ese proceso judicial, puede pasar que sufras más ese periodo que vas a vivir de juicios y de acuerdos y de reuniones con abogados y abogadas, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que quería reflejar. Ahora bien, si el objetivo de tu proceso judicial, además de separarte y de reclamar lo tuyo y de coger tus bienes, tu parte, ¿no? Y que se reparta todo eso, si además de todo eso tú quieres denunciar a una persona narcisista que te ha maltratado, tienes que ser consciente de lo siguiente. ¿Tienes pruebas o no tienes pruebas? Es importante esto. Si no hay pruebas, el proceso judicial se va a tornar muy complicado, muy desgastante y no te va a llevar hacia tu objetivo. Hay personas narcisistas que son muy inteligentes y que no dejan pruebas de su maltrato. ¿Para qué? Porque ya son perros viejos, ¿vale? En el mundo judicial, porque ya conocen los vacíos legales. Conocen al dedillo a la justicia. Entonces, si no hay pruebas, si no han dejado reflejadas pruebas, si no te han maltratado por audio, por conversaciones por WhatsApp, si el maltrato solamente ha sido verbal y no hay ninguna conversación que lo refleje,
te va a resultar muy complicado demostrar que estás siendo maltratado o maltratada ante un juez. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Entonces, si hay pruebas, tira adelante. Sabes que puedes demostrarlo y seguramente acabes demostrando que has sido maltratado o maltratado. Pero si no hay pruebas, valora meterte dentro del proceso judicial. Con esto no quiero decir que te vuelvas sumisa, sumiso, no, pero estamos hablando de coste emocional. Ese proceso judicial, si no hay pruebas, te va a desgastar físicamente, económicamente, emocionalmente, y vas a acabar en el mismo punto de partida, que no puedes demostrar que te ha manipulado, que te ha maltratado. Entonces, valora si te interesa por tu situación mental. ¿Por qué? Pues porque en el momento que iniciamos un proceso judicial con una persona narcisista, es como que vamos a reavivar pues todo el dolor que hemos vivido durante la relación y se va a intensificar y va a llegar a ti la emoción de la injusticia porque vas a intentar demostrar algo que no puedes demostrar y vas a estar como dándote contra una pared, un muro de hierro y al final no vas a poder demostrar que te ha maltratado. Entonces, después de esa emoción de injusticia vas a acabar exhausto, exhausta y devastado, más devastado emocionalmente todavía, más que cuando estabas en el vínculo. Entonces, valora. Al margen de si hay pruebas o si no hay pruebas, al margen de todo eso, tienes que saber también que las personas narcisistas manipulan hasta la justicia. Manipulan a sus abogados, manipulan a los jueces, manipulan a los jurados. Son manipuladores y manipuladoras natas, ¿vale? Entonces, aunque tengas pruebas, has de saber que la persona narcisista no te lo va a poner fácil en ese proceso judicial. Va a intentar darle la vuelta a tus argumentos, aunque tengas pruebas. Hay veces, hay procesos judiciales donde la persona que ha sido víctima de abuso tiene pruebas y aún así la persona narcisista se ha ido de rositas porque ha logrado manipular al juez y a los abogados. ¿Ok? Quiero que sepas contra quién estás enfrentado en un proceso judicial. Son personas que conocen muy bien los vacíos legales. ¿Ok? Entonces, importante esta parte. ¿Cuál es la condición necesaria antes de iniciar un proceso judicial con una persona narcisista? Quiero que seamos muy claros en este sentido. Antes de acceder a ese proceso judicial, tengo que abandonar mi victimismo. ¿Por qué? Porque si yo accedo en modo víctima, está claro que has sido víctima de abuso, ¿vale? Pero si tú te mantienes ahí, es que mira lo que me ha hecho, es que mira, es que mira, es que mira, es que mira, lo único que puedes hacer desde ahí, desde esa posición de víctima, es que encuentres un abogado, una abogada, que se aproveche más de tu condición de víctima. Si tú te mantienes mucho en tu victimismo, lo único que puedes hacer es contratar a alguien, algún abogado, alguna abogada, también narcisista, que simplemente te diga lo que tú necesitas escuchar y que luego realmente no te lleve a la dirección
que tú quieres ir y que ni siquiera se atreva a confrontarte, que ni siquiera se atreva a hablarte con honestidad de esto lo podemos conseguir, esto no lo podemos conseguir. No te va a ofrecer una visión imparcial o realista de ese posible futuro que estás empezando a transitar. Entonces, esa condición es muy importante, que tú abandones tu victimismo. No es lo mismo acudir a buscar un abogado desde pobrecito de mí, es que mira lo que me ha hecho, es que mira, es que mira, es que mira, o es... Otra cosa es distinta, es, mira, he vivido una relación de abuso donde ha habido mucha manipulación y quiero demostrar esto ante un juez porque he sido maltratado, maltratada. ¿De qué manera podemos demostrar esto? Ahí no estoy en la posición de víctima, ahí estoy en la posición de víctima responsable. Pero si yo accedo a buscar ese abogado, esa abogada desde mi posición más víctima, indefensa, necesito que me defiendas, que me protejas, desde la necesidad, lo único que puedo hacer es encontrarme con abogados narcisistas también, que me van a regalar la oreja, que me van a decir lo que yo quiero escuchar, pero que luego no se van a atrever a decirme lo que puedo conseguir o lo que no puedo conseguir. No me van a poner un límite, ¿no? De, sí, esto puedes conseguirlo, esto no puedes conseguirlo. Necesitamos un abogado así, que no nos regale la oreja, que no nos diga que todo es posible, pues no, que nos diga riesgos, no riesgos, qué cosas son viables, qué cosas no son viables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proceso judicial con una persona narcisista es muy impredecible. Entonces, si tuvieras que contratar a un abogado, una abogada, investiga. No te quedes con el primero o con la primera, ¿vale? Vete a por un abogado o una abogada que tenga experiencia en casos de narcisismo, en casos de manipulación, de maltratos, que sepa conocer todo esto. Y para eso, pues tienes reseñas, para eso tienes su página web, para eso tienes testimonios de sus clientes, para eso tienes Google también, ¿vale? Preocúpate por encontrar no cualquier abogado, un abogado centrado en separaciones con personas altamente manipuladoras, que conozca una metodología, que conozca un poco el terreno de las relaciones de abuso narcisista. Porque alguien que no conoce el terreno de las relaciones de abuso narcisista no te va a poder defender bien, como tú quieres. Esto es lo mismo que cuando escogemos a una persona para que nos acompañe para salir de una relación de abuso narcisista. Ese psicólogo, psicóloga, coach, terapeuta, como queramos llamarle, o con la etiqueta que tenga cada uno, tiene que estar formado en abuso narcisista. Tiene que conocer el mundo del abuso narcisista, porque si vas a un psicólogo o una psicóloga o un coach que no está en contacto con el abuso narcisista, no te va a poder ayudar y vas a salir perdiendo. Pues esto es lo mismo con los abogados y las abogadas. Necesitas a alguien que o haya vivido personalmente algo y esté implicado con esa causa, o que esté especializado en esa causa, en separaciones, pues, de personas maltratadoras. Porque, quieras o no, van a conocer un poco más todo este proceso. Ya sabemos que un proceso judicial con una persona narcisista es impredecible. ¿Ok? O sea, no sabemos qué puede surgir ahí. Pero un abogado y una abogada especialista en este tipo de relaciones ya más o menos conoce algunas variables, no todas, pero conoce algunas. Y te va a poder ofrecer una orientación más realista de qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir.
Una persona que no ha vivido relaciones de abuso, un abogado, pues seguramente te diga que sí, que sí, que sí, pero luego no sabe moverse ante una persona narcisista. Entonces necesitas a un abogado y una abogada curtido y curtida en detectar la manipulación, porque la van a usar en las negociaciones, en los acuerdos, en los juicios. ¿Ok? Es importante contratar un abogado. ¿Por qué? Porque si tú no contratas un abogado y tú lo intentas todo hablar con la persona narcisista, no hay contacto cero. Digamos que el contacto cero en un proceso judicial es algo prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque sí, porque por mucha distancia que tú apliques con la persona narcisista y que todo lo hables a través de un abogado, pues siempre vas a estar expuesto y expuesta al foco de estrés, que es que algún día te vas a encontrar con la persona en los juzgados, por mucho que tú firmes un convenio con los niños o con la parte, o por mucho que todas las comunicaciones entre tú y él pues sean a través de un abogado. Siempre vas a estar expuesto. ¿Por qué? Pues porque el proceso todavía no ha terminado. No es un contacto cero 100% real. Entonces, sí que te recomiendo que tienes que minimizar riesgos a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, meter a un abogado es primordial. No lo solventes tú, no lo negocies tú. Mete a un abogado y que todas las conversaciones se centralicen a través del abogado. Que tú pierdas contacto con la persona narcisista. ¿Por qué? Pues porque si tú intentas solventarlo tú, sigues expuesta y expuesto a su manipulación. Por mucho que tú puedas estar fuerte y haber decidido separarte, la persona narcisista o psicópata te conoce psicológicamente. Entonces no va a parar de utilizar técnicas para hacerte sentir culpable, para que cedas, para que pierdas, para que no te lleves lo tuyo, para que te lleves menos, para que sigas perdiendo, para que quedes como la loca, el loco ante el juez. Entonces necesitas el abogado sí o sí. Y si puede ser de pago, mejor que los abogados de oficio. ¿Por qué? Pues porque el de pago se va a comprometer más. No digo que los abogados de oficio no se comprometan, ¿no? Pero los abogados de oficio, pues daos cuenta que llegamos a ellos desde una posición muy vulnerable porque ni siquiera tenemos dinero. Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que evitar ir muy en modo víctima a la hora de buscar un abogado, porque todo eso luego nos influye, porque nos acogemos a la primera persona que aparece y a lo mejor esa persona pues no está especializada en ese tipo de separaciones más dolorosas y con manipulación. Entonces, yo recomiendo que paguéis por un abogado. Claro, no son baratos. Bien. Al margen del abogado que contrates, el proceso pues te va a reactivar todos tus monstruos. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que ir a dar cuentas de tu abuso delante de muchas personas. Ya no solo delante de tu abogado, sino delante del juez. ¿Vale? Entonces, esa exposición pública de tu vida que hasta ahora era privada, vas a tener que llevarla hacia afuera. Ese proceso te va a poner muy vulnerable, que lo sepas. Entonces, claro, el consejo sería, intenta protegerte lo máximo posible de los ataques del narcisista en los juicios. Muy fácil decirlo, pero es difícil llevarlo a la práctica. Pero sí, si tuviera que darte algún consejo para que tengas distancia emocional en los juicios,
en los encuentros del cara a cara, es que tú defiendas tu verdad basándote en los hechos. Hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, hizo lo otro. Hechos demostrables. Cíñete a los hechos. No te ciñes a cómo te hizo sentir, a lo que te dijo, pero no está reflejado, a lo que te insultó, pero no está reflejado en ningún lado. Cíñete a los hechos. Tienes que ir a pruebas concretas. Vuelvo a repetir lo mismo de antes, ¿no? Si no hay pruebas, ese proceso va a ser un tormento para ti, porque vas a luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y no hay pruebas. Si hay pruebas, entonces sí, cíñate a los hechos. Y claro, en los juicios pues vas a escuchar cómo manipula al juez, vas a escuchar su manipulación. Entonces en esos momentos tienes que estar muy serena o sereno. Y ahí está tu abogado para velar por ti. Entonces delega en tu abogado, pero cíñete a los hechos. ¿Ok? Es muy importante también que durante estos periodos judiciales con las personas narcisistas te alejes de su entorno, del entorno que teníais en común. ¿Por qué? Pues porque durante el proceso judicial la persona narcisista va a manipular a tu entorno. ¿Para qué? Pues para que te lleguen mensajitos de los monos voladores que te produzcan culpa, que te produzcan vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que cedas, para que calles, para que tires la toalla, para que no luches más, para que no demuestres tu verdad. ¿Vale? Entonces es importante que seas tajante, ¿no? Y que en estos procesos judiciales tú te alejes de todo su entorno, porque no te va a hacer un flaco favor el entorno. Es muy importante también que el proceso judicial es tuyo y de tu abogado. No necesitas más opiniones, ni mía, ni de tu amiga, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de la otra parte. El proceso judicial con una persona narcisista es tuyo y de tu abogado. ¿Vale? Elimina también opiniones externas de tu entorno, de tu madre, de tu padre. No, olvídate. Ya has contratado una persona que va a trabajar para ti en ese proceso judicial. No metas más opiniones de la cuenta, porque lo único que haces es confundirte más, es sumar más venganza que no es tuya, sumar más rabia que no es tuya, sumar más culpa que no es tuya. Entonces, cuidado. ¿Ya has contratado a algún abogado especialista en abuso narcisista, en separaciones de este tipo? Ya está, confía. Eso sí, tienes que hacer ese trabajo de buscar el abogado adecuado para tu caso. No te sirve cualquier abogado. Si no tienes pruebas y lo intentas y hay una sentencia que no es favorable y tu abogado te ha sido honesto, te ha dicho que podemos intentarlo una vez, aunque lo veo difícil porque no hay pruebas, si ha sido honesto y te dice tenemos que parar, hazle caso, para, suelta, tira la toalla. No es tirar la toalla, es velar por tu salud mental. Porque si no puedes entrar en un bucle de querer demostrar ante el juez y venga a demostrar y venga otra denuncia y venga otra querella y venga, pero no hay pruebas. Entonces te pueden sacar el dinero, el abogado, si no es honesto, y tú te vas a desgastar intentando demostrar algo que no puedes demostrar. Y cada vez tu frustración y tu sentimiento de injusticia va a ser mucho más grande.
Entonces, si recibes una sentencia no favorable para ti, donde no puedes demostrar que te ha manipulado y no hay pruebas, valora dejarlo ahí. Porque es que si no, el dolor lo vas a seguir reviviendo durante mucho tiempo. Y te va a hacer esclavo o esclava de algo que ya ha pasado. Extrae tus aprendizajes y vete de ahí. Suelta. Hay veces también que nos cruzamos con personas narcisistas que te van a poner denuncias falsas. Te van a poner denuncias falsas, se van a inventar cosas falsas, ¿vale? Para contrarrestar tu ataque judicial, ¿no? Entonces, de repente te llegan embargos en la cuenta, de repente te llegan denuncias y cosas que dices, esto no lo esperaba, ¿no? La persona narcisista nunca descansa. Pero aquí tienes que tener tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque lo que es mentira es mentira. Entonces, los ataques falsos no van a trascender. Entonces, no te dejes llevar por esos ataques falsos. Sí que a lo mejor te toca dar cuentas o te toca pues justificar los motivos de esa denuncia, ¿no? Pero tómatelo con calma. Las denuncias falsas, al final, no progresan, solamente se quedan en denuncias falsas. Y él o ella se están cavando su propia tumba, porque cada vez que ponen una denuncia falsa, luego se acaba demostrando. Y eso juega en su contra en ese proceso judicial. Entonces, deja que él cabe su propio hoyo para meterse en su tumba. Con referencia a la parte económica, te recomiendo que busques tu parte, solo tu parte. Si tienes que hacer una separación de bienes o lo que sea, vea por tu parte. No vayas a por más. Comprendo que estás resentido, resentida, dolido, dolida desde la venganza, pero no vayas a por más. ¿Por qué? Pues porque ya desde ahí vas a intentar coger más de lo que te pertenece y el otro, el narcisista, ya sabes que es egoísta por naturaleza. Entonces, si ve que vas a coger más, se va a resistir más y va a intensificar más su defensa. Entonces, vea por tu parte. Tampoco digo que te calles y que digas, no, pues para él todo, para ella todo. No, tampoco eso. También es cierto que valoremos la parte económica. Si son cosas que económicamente no tienen mucho valor, pues sí, plantéate decir, venga, paso. Otra cosa es que sean cosas ilegales o cosas de un alto nivel financiero económico. Ahí sí, vea por tu parte, pero si son tonterías que usa para simplemente desestabilizarte, pequeñas cosas económicas para desestabilizarte, salte de ahí. Da igual. No es sumisión, es inteligencia emocional. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo quería reflejar. Ya lo iremos desmenuzando desde otros puntos de vista y con nuestras conciencias. Lo más importante es eso, que vigiles desde dónde estás accediendo al proceso judicial contra una persona narcisista. Desde la venganza, ya te digo yo que desde ahí te vas a desgastar mucho y que quizás vas a querer más, quizás vas a poner demasiada energía y luego eso te va a pasar factura. Y si pones mucho deseo de venganza, el otro va a poner mucha resistencia y va a manipular más todavía. Entonces vas a acabar exhausto. Lo ideal es que tú ya accedas al proceso judicial desde
una neutralidad emocional. Sé que has sido víctima, pero para acceder a un proceso judicial tenemos que ser una víctima responsable, no una víctima que se siente indefensa. No, tenemos que ser una víctima de sé lo que he vivido, le he puesto nombre a lo que he vivido y desde aquí quiero justicia. Vale. Pero desde el victimismo lo único que puedes hacer es encontrar a un abogado narcisista, una abogada narcisista, que simplemente te regale la oreja, que te diga que sí, que sí, que sí, pero que luego no pueda darte nada de lo que tú estás buscando. Entonces necesitas un abogado especializado en abuso narcisista y también que te sea honesto, honesta, realista, de esto sí que es posible, esto no es posible, que conozca el proceso y que esté especializado en lidiar con este tipo de perfiles manipuladores dentro de los procesos judiciales. ¿Ok? Bien. También vigila. No vayas a contratar un abogado o una abogada que se implique demasiado en tu caso de manera personal. Vigila. Necesitas a alguien neutral que te dé ese punto de vista, esa visión neutral de lo que puede suceder. Entonces, si coges un abogado en donde no hay límites, donde se lo toma todo muy personal o donde compra mucho tu historia, no te va a servir de ayuda. Necesitas a alguien que te diga las cosas claras. Esto sí, esto no. ¿Vale? Entonces, mucho ánimo. Mucho ánimo. Voy a ver alguna preguntita. Luciana, a veces el proceso judicial ante ese caso no es opcional, es una obligación para defender derechos de una persona que aún no lo puede hacer por sí misma. Correcto, evidentemente. Hay veces que las personas han sido maltratadas y evidentemente ese maltrato tiene que ser llevado a juicio, ¿vale? Lo importante es que existan las pruebas, ¿vale? Eso es lo importante. Porque si no hay pruebas, pues va a ser muy desgastante y no vamos a conseguir prácticamente, pues nada o muy poquito, ¿vale? Entonces, sí, hay veces también que hay víctimas que no les queda otra que acceder a abogados de oficio, que no pueden pagarse un abogado. ¿Por qué? Pues porque no olvidemos también que hay víctimas de abuso narcisista que han sido pues manipuladas a través del dinero, ¿no? Por sus parejas, ¿no? Y no les queda otra que acceder a un abogado narcisista, perdón, a un abogado de oficio, ¿no? Entonces, sí, simplemente para defender sus propios derechos humanos, ¿no? Su propio respeto. Aquí estamos hablando ya de violencia de género, de género o de maltrato, ¿no? Evidentemente está el maltrato físico, que es más visible, ¿no? Y luego el psicológico, que es más difícil de demostrar, pero bueno, existen mecanismos judiciales que pueden hacerlo posible. Luciana, al correrme yo, empezó a ejercer su abuso sobre su nueva víctima, que es nuestra hija. Ok, Luciana. Ayer dedicamos una masterclass al tema de los hijos, la separación con exparejas narcisistas. No sé si le pegaste un vistazo. Sería bueno que lo revisases, ¿vale? Sí, evidentemente, pues empiezan a manipular a las hijas y a los hijos, ¿vale? Está grabada en mi perfil por si quieres pegarle un vistazo. Es bastante extensa, dura como aproximadamente 1 hora, ¿vale? Luciana, tal cual, terminé por desistir, por evitar el mal menor y sigo sintiendo injusticia. Claro, hay veces donde dices, es que no puedo luchar contra la persona narcisista, es que es especialista en manipularlo todo, es que no puedo demostrar nada. Claro, ¿qué hacemos con toda esa injusticia que vivimos, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, genera mucha impotencia. Bueno, la única forma productiva
de poder transitar esa injusticia es, ya que sabemos que va a convivir con nosotras y con nosotros durante un tiempo, ese deseo de venganza es, bueno, ¿de qué manera puedo aprovechar este deseo de venganza? Voy a ver qué puedo aprender de todo esto para no volver a repetirlo en un futuro. No es que haya sido culpable de vivir ese maltrato, ¿no? Pero voy a ver qué puedo poner de mi parte para que todo esto yo no lo vuelva a vivir otra vez. Porque esto es muy doloroso. ¿Qué es una injusticia? Una injusticia es como un castigo que recibimos que no tiene ninguna explicación, que nos ha venido, pues no sabemos ni por qué nos ha venido. Entonces, no tiene una explicación lógica. Entonces, las injusticias solamente las podemos transitar cuando decimos, bueno, pues ya que me ha tocado este premio de la lotería, ¿no? Pues, ¿qué puedo aprender de todo esto para yo seguir evolucionando y soltar todo esto? ¿Qué herramientas puedo aprender para evitar una situación similar en un futuro? No nos queda otra que trascender la injusticia a través de los aprendizajes. Porque si no me quedo enganchado en la energía de la injusticia, y la energía de la injusticia es muy dañina porque son como chupitos de cianuro, son chupitos de ira hacia adentro. Entonces eso destruye mi cuerpo. La venganza es muy autodestructiva. Luciana, me quedé con ganas de venganza, sobre todo cuando veo el daño que hace con mi hija. Tengo ganas de tomar justicia por mano propia. Lo sé. Ayer lo hablábamos en el directo, Luciana. La persona narcisista, por sus propios comportamientos narcisistas, es autodestructiva consigo misma. ¿Qué significa esto? Que como ella o como él está vomitando sobre tu hija todos sus comportamientos narcisistas, todo su egoísmo, la está manipulando, todo eso que está haciendo y que está volcando sobre tu hija, en algún momento se le va a volver en contra. Entonces, tarde o temprano le va a volver ese karma. No es un karma, es que tu hija en algún momento va a ser consciente de quién es su padre. Y ahí le vendrá la justicia. Si quieres también aprender a cómo sacar de la ecuación a tu hija cuando notes que la está manipulando, revísate la masterclass de ayer, que hay un par de técnicas para que actúes en esas situaciones donde notes que la está manipulando. ¿Vale? Revísatela, por favor. Javier, gracias por el piropo. Claro, es difícil, ¿no, Luciana, el ver que está manipulando a tu hija y no hacer nada? Sí que se pueden hacer cosas. Cada vez que tu hija te venga manipulada, sácala de la ecuación. Dile, hija mía, esto no tiene nada que ver contigo. Esto es una cosa entre tu padre y yo. No tiene nada que ver contigo. Sácala. Cada vez que te venga con un comentario de manipulación, sácala de la ecuación. Hija mía, esto no tiene nada que ver contigo. Esto es cosa de tu padre y mía. No te preocupes. Eso métetelo ahí, porque claro, la va a intentar manipular constantemente. Es posible que a lo mejor sientas que pierdes a tu hija, Luciana. No la vas a perder. En un futuro, cuando tu hija sea más consciente, se va a dar cuenta de lo que su padre ha hecho y entonces se acercará a ti. Claro, es difícil. ¿Y mientras qué hago? ¿Consiento que se la lleve a su bando? El error sería contraatacar a tu hija. El error sería decirle a tu hija que tu padre es un manipulador, que es un narcisista, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, porque estaréis haciendo los dos exactamente lo mismo. Y eso repercutiría por los dos lados en la psicología de la niña. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy.
Que tengáis un buen fin de semana. Ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras toda esta información y seguir aprendiendo sobre el abuso. Que descanséis y nos vemos la semana que viene para retomar el apego ansioso. ¿Vale? Cambiamos de tema, cambiamos de tercio. Gracias por estar al otro lado y no olvides dejarme tu like en los vídeos si estás agradecida con este contenido o agradecido y no olvides dejarme tus comentarios. Cuídate mucho y un abrazo enorme.